Lo primero que debemos hacer es engrasar nuestros moldes. Utilizamos aceite vegetal por todos sus bordes. Esto hará que el desmoldado sea muchísimo más fácil. La mezcla ya la tenemos lista y vamos a empezar con la técnica de marmolizado. Aquí vamos a jugar con nuestras manos. Es supremamente divertido. El concreto debe estar más o menos en esta textura, que tú la puedas manejar, que tú puedas jugar con él. Estando en esta textura, con el palito chino, lo introduces en el vinilo. Este vinilo tiene que ser a base de agua para que pueda fundirse con nuestro concreto. Untamos un poco nuestra masa y vamos como a entorcharla, de tal manera que solamente unas partes tomen el color y las otras nos queden blancas. Y nos vamos a nuestro molde. Tomamos nuevamente otro pedacito de concreto y hacemos el mismo ejercicio. Como el molde no es muy grande, con unos 3 pedacitos de estos va a ser suficiente. Ya pusimos nuestro concreto con color, que es el que nos va a dar las vetas similares al mármol. Ahora necesitamos rellenar los espacios que nos quedaron libres. Nos venimos con nuestro concreto blanco y empezamos a darle leves toques, golpecitos. Esto hará que aquellos trozos de concreto que pusimos con color vayan soltándose dentro del molde y vayan haciendo un efecto de mármol que verás cuando lo desmoldes. Ya podemos dejar este primer molde para su secado. Ahora vamos a hacer nuestra segunda técnica, que es la de teñido. Ahora vamos a pigmentar nuestro concreto para que nos dé un color uniforme. Como ven, el concreto está durito y necesitamos que esté así, porque el vinilo nos va a imprimir agua al concreto. Si estuviese muy flojo, quedaría muy aguado. Poco a poco le vamos aplicando vinilo para darle color. Como el cemento es blanco, él tiende a aclararnos el color. Entonces nos va a dar unos tonos más claros que los que escojamos, pero igualmente va a quedar divino. Tú le das color hasta el tono que quieras escoger. Tienes que ver que se te desaparezca el color blanco, no aplicas agua. Si se te endurece mucho, solamente aplicas un poco más de color. Unifico y simplemente me voy al molde. Coloco mi concreto azul y con los mismos golpes voy rellenándolo. Puedo ayudarme con las manos, ya que este concreto es un poquito más duro. Veo que puedo tener un exceso aquí. Con esta espátula plástica puedo retirar un poco el exceso, emparejando. Esta técnica de teñido se nos demora en secar un poco más de lo normal. De pronto, cuando lleguemos a las 24 horas y podamos desmoldar el marmolizado, todavía nos toca esperar unas 24 horas más para desmoldar el de color.